Al principio no entendía de qué estaba hablando. Sara me sorprendió, pero Sara gritó igual de sorprendida que $11,000 hubo un error con la transferencia. No, eso no podría ser. Si hubiera habido un error, lo habría escuchado de mi cuñada y su esposo. La asignación mensual se estaba transfiriendo a la cuenta de mi cuñada y su esposo. Sería un gran problema si Sara se ocupara de la vida universitaria y se olvidara de pagar el alquiler. Por eso he estado transfiriendo el monto para los gastos de manutención de Sara a la cuenta de mi cuñada. Se suponía que debían entregarle $800 a Sara después de deducir el alquiler. Sara, llorando por teléfono, no podía estar mintiendo. De ninguna manera se me pasó por la cabeza un pensamiento. No lo hice. Quiero creerlo, pero fue la única explicación después de colgar con Sara. Me apresuré a ir a cierto lugar. Mi nombre es Jane. Tengo 47 años. Fuimos bendecidos con 2 hijos. Nuestro hijo mayor Ben tiene 23 años este año. Nuestra hija Sara tiene 20 y actualmente asiste a una universidad en la ciudad. Sara ha sido un poco atolondrada y animada desde que era pequeña, así que nunca imaginé que entraría a una universidad conocida en la ciudad. A diferencia de Sara, Ben siempre fue serio y bueno estudiando desde una edad temprana, pero ahora es casi un solitario. Ben, que a menudo jugaba con sus amigos, se convenció a sí mismo de que estudiar era más importante que divertirse para su futuro. Tal vez no quería perder con Sara, que disfrutaba de su juventud. Mantuvo las mejores calificaciones en la escuela secundaria, pero de alguna manera Ben reprobó sus exámenes de ingreso a la universidad. En la cara sabíamos lo que había sucedido. Tenía una mirada de desesperación que nunca había visto antes. Desde entonces Ben casi nunca sale de su habitación. No es agresivo con nosotros y podemos comunicarnos con él, pero no tiene intención de trabajar y se cierra ante la mención de conseguir un trabajo. Viendo el fracaso de Ben, Sara parecía haber estado haciendo sus propios esfuerzos. Estudió mucho en secreto y logró jugar en el medio. Soñó con convertirse en maestra y desafió a una prestigiosa universidad. Para asombro de Ben, aprobó. No era que Sara y Ben no se llevaban bien, pero la aceptación de Sara en la universidad sin duda aceleró el retiro de Ben del mundo exterior. Sara alquiló un departamento en la ciudad mientras Ben vivía una vida solitaria. A pesar de que mi esposo trabajaba, nuestras finanzas familiares estaban apretadas. Yo había sido un ama de casa, mamá durante años, pero debido a estas circunstancias decidí trabajar en un supermercado local ya que no había trabajado afuera después de casarme. Todo era muy nuevo y bastante desafiante, pero no tuve más remedio que trabajar duro por el bien de nuestros hijos. Sara, que asistía a una universidad en la ciudad, vivía en un apartamento administrado por la hermana de mi esposo, Emma, y su esposo. El esposo de Emma se ganaba la vida con la administración de bienes raíces, herencia de sus padres. El costo de la matrícula universitaria por sí solo era sustancial, por lo que estaba realmente agradecido por el apoyo de mi cuñada y su esposo. Solo tuve una pequeña impresión de hablar brevemente en la boda y me sentí incómodo con esta oferta. Según esa impresión, estaba claro que no le agradaba a Emma. Tuvimos una reunión familiar previa a la boda y la cuñada y ella, mi esposo, parecía disgustado todo el tiempo. Incluso cuando lo saludé, la respuesta fue fría y pensé que no quería interactuar mucho con ellos. No habíamos estado en contacto durante mucho tiempo, pero mi esposo se acercó debido a la educación de Sara. Me he mantenido en contacto con Emma regularmente. Le pregunté a mi esposo sintiéndome incómodo, pero su respuesta fue vaga. Sí. Me comunico con ella ocasionalmente y creo que Emma es digna de confianza. Por su actitud quedó claro que no habían estado en mucho contacto, pero su confianza en la verdadera hermana parecía tener la sensación de que sería Petty quien expresara mis preocupaciones. Ahora decidí aceptar la oferta de mi cuñada y su marido. Sara estaba ansiosa por ser cuidada por una tía que nunca había conocido, pero no podía quejarse. Acepté sin problemas la sugerencia mía y de mi esposo. Una vez que Sara comenzó a vivir en el departamento de mi cuñada, mi esposo comenzó a recibir llamadas frecuentes de Emma. Pensé que estaba preocupado y preguntaba por el bienestar de Sara, pero al escuchar sus conversaciones me pareció. No es el caso. Simplemente está nerviosa porque no los ha visto en muchos años. ¿No pueden ser un poco más comprensivos? Al parecer, a mi cuñada y a su esposo no les gustó la actitud de Sara. ¿Qué piensan, su propia sobrina, ya que Sara no ha dicho nada?
Creo que solo se están quejando con mi esposo, pero mi inquietud crece día a día. ¿Está bien dejar a Sara al cuidado de esas personas? Intenté preguntarle a Sly y a mi esposo si Sara se llevaba bien con mi cuñada y su esposo, pero él simplemente evadió la pregunta. Sara no me dijo la verdad queriendo ahorrar mis sentimientos, así que todo lo que pude hacer fue confiar en mi cuñada y su esposo, pero la confianza fue rápidamente traicionada un día cuando mi esposo y yo fuimos de compras a los grandes almacenes. Queriendo esperar fui a buscarlo al segundo piso. Justo cuando estaba a punto de llamarlo vi a mi esposo en una tienda brand de alta gama que estaba haciendo. Sintiendo un mal presentimiento me acerqué a él. Mike, ¿qué estás haciendo aquí? Mi esposo entró en pánico visiblemente cuando de repente hablé con él. Parece que había comprado algo y un empleado estaba empaquetando el artículo. ¿Podría confirmar la dirección de envío? Cuando lo presioné, resultó que la compra era para Emma. Dijo que lo obligaron a comprarle un regalo porque ella estaba cuidando a Sara. La vi su esposo. Afortunadamente, la propia Sara parecía ilesa y mi esposo me convenció fuertemente para que esperara y vera un poco más. Presionado por su tono asertivo, terminamos manteniendo el status quo. Un año después de la inscripción, una verdad impactante salió a la luz luego de una llamada telefónica de Sara. Mamá, ya no puedo soportarlo más. $50 al mes de mesada es simplemente imposible. Ella había regresado a casa varias veces al año, pero nunca había oído tal cosa. Estoy transfiriendo $1000 cada mes al principio. No podía entender lo que Sara estaba diciendo, que estaba desconcertado, pero Sara gritó igual de sorprendida. ¿Qué $1,000 era el destino de la transferencia equivocado? No, eso no podría ser si hubiera habido un error. Habría escuchado de mi cuñada y su esposo, la asignación mensual era. Al ser transferido a la cuenta de mi cuñada y su esposo, sería un gran problema si Sara se ocupara de la vida universitaria y se olvidara de pagar el alquiler. Por eso había estado transfiriendo el monto combinado para los gastos de manutención de Sara a mi cuñada. En la cuenta de la ley se suponía que debían entregarle $800 después de deducir el alquiler a Sara. Sara llorando por teléfono no podía estar mintiendo, debe haber estado viviendo al límite. Rápidamente transferí el dinero a la cuenta de Sara mientras ella luchaba por comer incluso algo. Ese día, antes de confirmar este hecho con Emma, había alguien con quien tuve que hablar con mi hijo Ben porque Ben estaba transfiriendo la asignación mensual para Sara. Ben era mayoritariamente solitario, pero le había pedido que hiciera la transferencia de vez en cuando para animarlo a salir. Era una tarea importante relacionada con el sustento de Sara, así que también era una forma de mostrar confianza en Ben. No podía creer que Ben robara la mesada, pero podría saber algo con la conciencia culpable. Llamé a la puerta de Ben. Ben, acabo de recibir una llamada. De parte de Sara. Ella dijo que solo recibiría $50 por la mesada. Se escuchó un gran suspiro desde el interior de la habitación. ¿Estás diciendo que lo robé? La respuesta directa de Ben llegó al momento siguiente en que había sentido la ligera duda que había comenzado a brotar en mi corazón. Lo negué apresuradamente, pero no hubo más respuesta de Ben esa noche cuando mi esposo llegó a casa. Inmediatamente compartí este hecho desconcertante, así que supongo que tengo que tener una conversación seria con Ben después de escuchar mi historia. Mi esposo murmuró como si estuviera convencido de Ben. Había robado la mesada que había estado observando. No es decidí todavía. ¿No puedes contactar a Emma para ver si sabe algo? Quería creer en Ben y le pregunté a mi esposo, pero él parecía molesto pensando que sospechaba de Emma y respondió, ¿estás diciendo que Emma lo robó si vas a decir eso? También podrías llamarla tú mismo. Sintiendo que era feudal seguir discutiendo con mi esposo. Decidí contactar a mi cuñada cuando le mencioné la llamada de Sara a Emma. Ella reaccionó con lo que pareció una sorpresa exagerada. ¿Estás transfiriendo $11,000? Solo obtengo $300 al mes. De hecho, $300 eran suficientes para el alquiler, pero ¿no le pareció extraño que Sara solo recibiera un poco de su mesada? Escuché de Mike, pero dije que es Ben quien está haciendo las transferencias. Según las palabras de Emma, estaba claro que ella quería. Sugiero que Ben había robado el dinero. Le pido a Ben que haga las transferencias todos los meses, pero no hay manera de que haga algo que moleste a su hermana.
Me enojé por la insinuación de Emma y solté mis palabras con demasiada emoción. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás insinuando que robaste el dinero que estás enviando? Emma respondió bruscamente y luego colgó abruptamente el teléfono. Solo quería saber si ella estaba al tanto de algún problema, pero la forma en que inmediatamente acusó a Ben como el culpable me pareció desagradable unos días después de la muerte de Sara. La llamada es esta: la familia de Sara, un hospital en Tokio, se comunicó conmigo a mi teléfono móvil. Sara se había desmayado por exceso de trabajo y la llevaron de urgencia a la sala de emergencias, aunque me explicaron que no estaba en una condición que amenazara su vida. Corrí al lado de Sara después de recibir la llamada. Guiado por una enfermera, entré a la habitación del hospital de Sara y la encontré mucho más demacrada que antes. Mamá, lamento preocuparte así. Sara murmuró débilmente y luego me forzó una sonrisa después de nuestra llamada telefónica. Había transferido un poco de dinero, pero parece. Su sobreesfuerzo pasado la había llevado al colapso por exceso de trabajo. Me enteré de que trabajaba a tiempo parcial hasta altas horas de la noche después de sus clases universitarias. Con solo $50 de Emma, ni siquiera podía pagar sus facturas de servicios públicos y trabajaba duro todos los días para sobrevivir. Juntos dinero para comida y transporte. ¿Por qué no dijiste nada cuando regresaste a casa? No quería preocuparme. Emma había visto a Sara así durante más de un año y no pensó en nada. ¿No debería haberle importado ni siquiera un poco? Siempre había estado agradecida con mi cuñada y su esposo por alquilar la habitación a bajo costo, pero esa gratitud se había convertido en enojo. Le expliqué a Sara que me quedaría aquí por un tiempo y luego inmediatamente me dirigía en casa de mi cuñada y de su marido. Cuando toqué el timbre y anuncié mi nombre, Emma pareció sorprendida por mi repentina aparición. Bueno, no es de extrañar que se derrumbara y recibiera solo $50 al mes. Cuando le dije a Emma que Sara se había desmayado por el exceso de trabajo, se rió y murmuré ese comentario. ¿Nunca pensaste que algo estaba mal? ¿No te importaba Sara en absoluto? Incapaz de contener mi ira. Hablé con un tono lleno de furia. ¿Quién crees que estás diciendo que tenemos la culpa? ¿Te das cuenta de quién es? He estado permitiendo que tu hija viva. Emma gritó en respuesta lista para arremeter contra mí. Lo había sentido antes por teléfono, pero ahora estaba claro que algo estaba mal. Parecía a la defensiva como si fuera culpable de algo y atacó en respuesta. En primer lugar, es obvio que tu no buen hijo ha estado robando el dinero y nos estás culpando. ¿Tienes alguna prueba? Emma calumnió a Ben y luego terminó abruptamente la conversación y cerró la puerta con fuerza, echándome. Me quedé en la ciudad por un tiempo para cuidar a Sara, durante el cual hablé sobre la asignación y cómo Ben la había estado transfiriendo. ¿Estás diciendo que Ben la robó? No puede ser. Ben nunca haría tal cosa. De nuestra conversación quedó claro que Sara había estado cuestionando las acciones de sus tíos desde el comienzo al inscribirse. Ella sabía que no me contentaría con solo $50 de subsidio. Sin embargo, no mencionó el tema pensando que tal vez no habría un error con el monto del subsidio. Su consideración hizo que me doliera el corazón. Unos días después, todos los exámenes médicos lo confirmaron. No había ninguna anomalía. La tez de Sara había mejorado significativamente y estaba lista para ser dada de alta. Lamento preocuparte tanto, pero ahora estoy bien, aunque sospechaba de mi cuñada y su esposo. Sara también estaba preocupada por Ben. Me preocupaba si mi esposo había dicho algo que pudiera sugerir que Ben había robado el dinero. Le di a Sara suficiente dinero y decidí regresar a casa. Mi esposo no había recibido ningún contacto de Emma. Tampoco había hablado con Ben, lo que me alivió. Se había evitado el peor de los casos. Fui a ver a Sara y también pasé por casa de Emma. Le conté a mi marido sobre la apariencia demacrada de Sara y cómo había estado trabajando incansablemente todos los días para cubrir los gastos de subsistencia. Criticé indirectamente a mi cuñada y a su marido por no notando la condición de Sara. Bueno, Emma está ocupada, así que probablemente solo ve a Sara cuando le da el dinero mensual. Enojada porque mi esposo estaba más preocupado por Emma incluso después de que su hija se derrumbó. Lo enfrenté. ¿No te importa en absoluto que tu hija se haya derrumbado? Emma, tan importante para ti, incluso está llamando ladrón a Ben.
Mi esposo puso una cara claramente disgustada ante mis palabras. Es obvio que Ben lo hizo. Si lo piensas normalmente, ¿qué pasa con todos los paquetes que recibe? ¿Cómo consiguió el dinero para comprar esas cosas? Transmitió sus pensamientos con entusiasmo, pero luego pareció arrepentido al darse cuenta de que podría haber dicho demasiado de todos modos. Deja de hablar mal de Emma. ¿Puedes intentar preguntarle a Ben un poco más si sabe algo? Entonces mi esposo salió torpemente de la habitación después de un rato. Escuché la puerta de la casa de Ben. Dinero importante. La seriedad en el rostro de Ben era evidente. Ben, quien usualmente se quedaba en su habitación, había salido específicamente para aclarar sus dudas. Mamá, iré a casa de Emma y preguntaré directamente, asentí ante las palabras de Ben. Decidimos visitar la casa de Emma al día siguiente. Habían pasado años desde que Ben y yo salimos juntos a pesar de la situación. No pude evitar pensar en cuánto tiempo había pasado. Ben estuvo en silencio durante todo el viaje en tren, pero su comportamiento me convenció de que mi cuñada y su esposo estaban robando el dinero. Los ojos de Ben lo decían todo y Ben estaba muy preocupado por Sara. No podía perdonar a sus tíos por hacer pasar a su querida hermana por esto. Dijo que quería hablar, pero probablemente quería desahogar su enojo con ellos. No era solo el insulto a sí mismo que no podía soportar, pero el daño que le habían hecho a Sara cuando llegamos a la estación. Ben y yo inmediatamente nos dirigimos a la casa de sus tíos. No habíamos llamado con anticipación prediciendo que podrían usar cualquier excusa para convertirnos. Lejos como se esperaba, Emma estaba claramente nerviosa por nuestra visita. Parecía incrédula de que Ben, que se suponía era un solitario, estuviera aquí. Emma, hace mucho tiempo que no la veo, perdón por lo repentino, pero estoy aquí por la mesada de Sara. ¿Podrías comprobarlo ahora mismo? Los ojos de Emma se movieron alrededor, pero ante la insistencia de Ben fue a tomar su teléfono móvil. Cuando Emma regresó con su teléfono, Ben inmediatamente habló: así que puedes comprobarlo, te diré el número después. ¿De qué? Ben recitó el número de cuenta. Emma abrió la boca. Parece correcto escuchar esto. Ben asintió enfáticamente. Eso es lo que pensé que podría. Ahora nos muestra la pantalla de banca en línea. Si muestra una transferencia de $300, significa que cometí un error. Ben miró a Emma directamente a los ojos mientras decía esto. De hecho, si Ben hubiera estado robando el dinero como Emma afirmó, esta pantalla lo probaría todo. La última vez que mamá te visitó me acusó rotundamente de robar el dinero, ¿no es así? Si nos muestras ahora, mamá entenderá si su hijo está mintiendo o no. Ben era como un detective de un drama tratando de demostrar su inocencia. Emma, por otro lado. No pude hacer nada más que quedarme ahí, abrumada por la situación. ¿Por qué debería mostrarte el contenido de mi banca en línea? ¿Estás diciendo que lo robé? Emma le respondió bruscamente a Ben, claramente agitado, pero Ben permaneció tranquilo sin ceder a su provocación. No estoy diciendo robaste algo, pudo haber habido un error del sistema. ¿Podrías mostrarnos el nombre del depositante? Me uní a Ben instando a Emma a cumplir y luego Emma, su cara se puso roja, gritó lo suficiente. Tú eres quien robó el dinero y ahora estás jugando. La tonta Emma gritó como una niña, haciendo berrinches tratando de expulsarnos pero oponiéndose a los gritos de Emma. Ben dijo con fuerza: probaré que lo robaste. Por un momento Emma se quedó en silencio ante la voz decidida de Ben después de presenciar esto. Ben dijo que ya es suficiente por hoy. Le dio la espalda a Emma y me fui. Seguí a Ben sin decir una palabra. Ben, espera. Ben, el rostro de Ben estaba torcido por la frustración, estaba molesto porque no podía probar su inocencia. Me disculpé sinceramente tratando de consolar a Ben. Respondiendo a mis palabras, sé que murmuró. Le dije a Ben que iba a visitar a Sara, quien se estaba recuperando pero sin poder probar su inocencia. Probablemente sintió que no podía enfrentar a Sara. Ben dijo: puedo volver a casa, y me fui solo a la estación después de visitar a Sara. Regresé a casa más tarde. Ben había llegado a casa antes que yo y parecía haberse recluido en su habitación sin que mi esposo lo notara. Desde entonces, mi esposo se ha mostrado incómodo evitándonos a Ben y a mí, pretendiendo traer comida. Entré a la habitación de Ben. Lo siento, no pude hacer nada. Sara se siente mejor ahora, así que no te preocupes. Al escuchar lo de Sara, Ben pareció aliviado y se abrió. Lo siento por siempre preocuparte. No dije esto antes, pero he estado consiguiendo algo de trabajo en línea.
Me sorprendieron las palabras de Ben. Escuché más. Empecé a entender lo que quería decir con estar encerrado durante años. No es de extrañar que sospecharas que yo estaba robando. Ben se rió para demostrar de dónde venía el dinero para sus paquetes. Ben reveló un secreto después de reprobar sus exámenes de ingreso. Había pasado meses simplemente escapando de la realidad, pero al darse cuenta de que no podía continuar así, comenzó a estudiar programación y diseño por su cuenta. Ben, quien siempre aprendía rápido y era estudioso, había crecido hasta el punto en que él podía ganar dinero con estas habilidades a lo largo de los años. Yo todavía estaba en un nivel amateur, así que estaba planeando decírtelo una vez que pudiera ganarme la vida con ello. Las lágrimas cayeron naturalmente cuando escuché la inesperada confesión de mi hijo al verme llorar. No tienes. Llorar, dijo Ben con una risa, pero debe haber estado lleno de remordimiento al tratar de disipar sus propias incertidumbres. Ben habló de nuevo. En realidad hay algo más que quiero decirte, con lo que Ben comenzó a hablar con convicción, así que Ben me llamó aquí al día siguiente. El día Rala, mi cuñada estaba sentada en nuestra sala de estar. La historia que Ben me había contado el día anterior era sobre Rala, otra tía suya después de reprobar el examen. Rala, que siempre había estado cerca de Ben, había estado más preocupada por él que por nosotros. Fue la influencia de R la que lo hizo comenzar a programar después de enterarse del problema de la asignación de Sara. Ben había consultado por primera vez con Rala sabiendo que Rala y Emma no se llevaban bien, a diferencia de mi esposo, que confiaba absolutamente en Emma. Rala no confiaba en ella, pero Rala se lleva bien con mi esposo e incluso nos visita ocasionalmente. Sin embargo, a ella no le gusta Emma. De hecho, Rala ha sido de gran ayuda para mí. En marcado contraste con Emma, Rala sugirió que engañáramos a Emma para que hablara con Rala. Ben parecía animado y feliz. Ver a Ben tan alegre era raro y yo no pude evitar sentirme agradecido con Emma por haber hecho que mi lindo sobrino pasara por todo esto. Expondremos sus mentiras. Rala parecía ansiosa por darle a Emma una muestra de su propia medicina, conspirando con Ben sin Rala. De Ben al verlos a los dos me sentí en conflicto como padre, pero confiar en el plan de R era nuestra única opción. Nos preparamos y decidimos enfrentar a Emma nuevamente mañana. Estábamos decididos a hacer que se arrepintiera de haber insultado a nuestro querido hijo. Reprimiendo nuestro entusiasmo, nos preparamos. Nos reunimos para el día siguiente y así fue al día siguiente. Mike notó algo en el tren hacia la Rala de Emma comiendo un sándwich y comenzó la conversación. Afortunadamente, mi esposo generalmente no parecía estar al tanto de nuestro plan. Temía que pudiera ponerse del lado de Emma si se enteraba. En este punto, está claro que se preocupa por Ben y Sara, pero parece incapaz de oponerse a Emma. Según Rala, siempre ha sido así, es más como si no pudiera oponerse a ella que confiar o respetar. Rala habló con un sentimiento de frustración en comparación con mi seriedad. Y su marido aburrido. Rala es brillante y despreocupada al crecer viendo a Emma dominar a mi marido. Ella decidió firmemente no volverse así. Rala todavía vive como una trabajadora independiente para ganarse la vida a pesar de reprobar sus exámenes. Nos rendimos pronto, llegamos a nuestro destino. El plan de Ral, sorprendentemente simple y casi infantil, fue recibido con total confianza. Aquí es donde es diferente, dijo señalando su cabeza y sonriéndonos a Ben y a mi hermana. ¿Qué está pasando? Al llegar a la casa de Emma, Rala la confrontó de una manera nerviosa. Emma no esperaba que Rala la visitara. Ben me pidió que hiciera una transferencia para él una vez y ahora me culpan. Dicen que robé el dinero siguiendo el ejemplo de R. Nos escondimos cerca de la casa de Emma observando a los dos. Desde la distancia, ¿por qué harías una transferencia para Ben? Emma expresó su enojo por la sucesión de asuntos problemáticos. De todos modos, vivo cerca, así que estoy en más problemas que tu hermana. A diferencia de Ben, guardo todos mis registros de transacciones. La cara de Emma se puso pálida al ver a Ral. Último comentario, ¿qué quieres decir con eso? ¿También estás diciendo que lo robé? Rala no dejó que Emma se saliera con la suya en sus intentos de mentir en la situación. Detalles. Rala dijo esto y estaba a punto de irse de la casa de Emma. Entonces Emma inmediatamente gritó: espera, entiendo, solo espera un momento. Tal como Raa planeó, Emma mordió el anzuelo. Te daré poco dinero, así que di que Ben te dijo.
Que lo robaras ellos creeré todo lo que diga sobre las palabras de un hijo solitario. En ese momento Ras sonrió maliciosamente. Hermana, ¿estás diciendo que robaste el dinero de Sara? Emma pensó que Rala vino a exigir dinero y respondió con un chasquido de su lengua. No cambias. ¿Es obvio? Si lo piensas, por supuesto que lo robé. Era como sospechar que Ben había escuchado su conversación y se acabó, así que fuiste tú quien lo robó. Emma se sorprendió al ver a Ben aparecer de repente. ¿Qué estás haciendo aquí? Incapaz de comprender la situación a la que Emma recurrió. Mira a Rala parada y luego Rala no pudo evitar reírse. Hermana, siempre nos has subestimado, por eso te engañaron tan fácilmente. Rala luego se puso seria otra vez y sacó su teléfono móvil del bolsillo para que sepas que grabé nuestra conversación. Ahora Emma miró a Rala con resentimiento, pero de repente se aferró a mí y a Ben. Lo siento, no quise causarle problemas a Sara, fue solo un momento de locura. Ben, también lamento haberte dicho cosas terribles. Emma habló con agitación en ese momento. Caen en el acto disculpándose profundamente con nosotros. Basta, hermana, es vergonzoso, le informaré esto a nuestro hermano, así que espera hasta entonces, es inútil correr. Emma rompió a llorar en el acto con las últimas palabras de R al escuchar a R, vamos. Ben y yo dejamos la escena después, los tres nos dirigimos al apartamento donde vive Sara. La verdad del incidente fue revelada por boca de R, lo que demuestra la inocencia de Ben. Sabes, Sara nunca dudó de ti, Ben. Le expliqué los sentimientos de Sara, pero los dos parecían entenderse sin. De todos modos, se decidió mudarse del apartamento inmediatamente debido a un año de dificultades. Apenas había equipaje en la habitación. Nos llevó menos de una hora empacar todo lo que había en la habitación. Por ahora, vámonos a casa después de una comida ligera juntos. Regresé a nuestra casa donde mi esposo estaba esperando. Veo que después de escuchar nuestra explicación y traer a Sara de regreso, mi esposo suspiró profundamente. Reprodujimos la grabación de la conversación de Emma que Rala había explicado toda la situación. Las acciones de Emma sorprendieron a mi esposo, pero él comenzó a hablar vacilante después de aceptar. La verdad, Ben, lamento mucho dudar de ti. Mi esposo se disculpó con Ben. Ben aceptó la disculpa con un movimiento de cabeza. Envíame ese archivo de audio. Voy a la policía. La policía, una decisión que debe haber requerido un inmenso coraje, esto finalmente podría liberarnos del control de Emma. Unos días después de que mi esposo explicó la situación a la policía, Emma y su esposo fueron arrestados. La evidencia del robo era clara en la aplicación de banca en línea y ellos confesaron rápidamente sus crímenes. El arresto fue devastador para una pareja que maneja un negocio de bienes raíces donde la confianza es clave, según mi esposo, quien visitó la estación de policía varias veces. El estado mental de Emma se deterioró cada día, siendo traicionada por su hermano y su hermana, quienes ella pensaba que estaban bajo su control. Fue un gran shock para ella, pareció darse cuenta de que el verdadero infierno comenzaría después de cumplir su sentencia. La supervivencia de su empresa estaba en peligro y su lujoso estilo de vida ahora era imposible. Al ver a mi esposo, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Ben junto con Rala comenzaron una pequeña empresa de diseño. Parecía una buena oportunidad impulsada por la iniciativa de R. Al ver las acciones de Ben, mi esposo parecía haberse quitado un peso de encima, aunque todavía se sentía culpable por dudar de su hijo. Comenzaron a hablar más que antes, comenzaron a mejorar su relación. Este incidente causado por Emma fue traumática para Sara y Ben, pero al mismo tiempo profundizó el vínculo de nuestra familia, incluyendo Rala.